El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 7, del versículo 37 al 52. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: El que tenga sed, que venga a mí. Pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Muchos de los que escucharon esto decían: realmente este hombre es el profeta. Unos confirmaban: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente, pues, estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nunca un hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron: también tú eres de Galilea. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Es muy triste cuando no se conoce a Dios y cuando se sabe la Biblia de memoria. El saber la Biblia de memoria no implica conocer a Dios. El conocer a Dios es practicarla, es vivirla y leerla a través de la fe, y que la inspiración a través del Espíritu Santo te lleva a un cambio, a una transformación y a dejar de ser el uno mismo. Esa guerra que habla el Evangelio cuando habla de prender fuego y de traer paz y división, es botar las podredumbres, aquellas cosas que nos atan, que nos tienen ligados, y que desde la libertad en el Señor podemos encontrarnos con Él y dejar de vivir nosotros, como Pablo dice: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. En este texto nuevamente vemos el debate, el gran dilema: ¿es Jesús el Hijo de Dios o no lo es? ¿Es el Mesías, el enviado, o es un gran profeta nada más? Para los pobres es fácil entenderlo. Lo están viendo porque ellos creen, son humildes, son sencillos. Desde la nobleza de la fe, ellos reconocen a Jesús como el Señor. A aquellos que sus intereses están en peligro, los grandes capitales, las entradas en el templo, en la sociedad, lo que les afecta es el bolsillo y lo van a poner en entredicho. En realidad, en cierta medida, podríamos decir que tienen algo de razón. Ellos no conocen la historia y no saben el origen. No conocían el Nuevo Testamento y no sabían en verdad que Cristo es descendiente de David
por la familia de José, el padre de Jesús. Y tampoco saben que Cristo no nació en Nazaret, sino que nació en Belén, en la casa de David. Nadie lo sabe de ellos. Entonces ellos están sacando conclusiones que Jesús es un impostor, es un cualquiera que viene de Galilea, la región de los pobres, de los sencillos, de los campesinos, de los ignorantes, como ellos lo ven. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar, y muchos de nosotros en nuestros tiempos, que éramos de familias muy pobres y que gente decía aquel refrán un poquito ofensivo, que Dios da muela a aquel que no tiene quijada. Porque nosotros éramos pobres y algunos que quieren ser sacerdotes tienen sus facilidades y no podían o no se sentían llamados. Aquí, en el caso de Jesús, que es un sencillo, que es un noble, un capaz de revertir la historia porque tiene el poder en sus manos, Él no es aceptado ni valorizado. No porque no lo sea, sino porque ellos no son sencillos, no son humildes y no tienen el Espíritu Santo y la capacidad de comprender que Jesús es el Mesías, que Él es el enviado del Padre, el que Dios ha enviado para transformar el mundo. Ellos sí lo conocen, los pobres, y los pobres no van a decir es un maldito. Es tanto el abuso, como escuchamos algunas veces, con aquellos ultraconservadores en el catolicismo romano que no están de acuerdo con el Papa Francisco y que muchos anhelan el regresar a Benedicto XVI y que en el fondo la renuncia afecta y pone en dos mentalidades: aquellos que creen el Papa bueno, el noble, el verdadero, y ven al otro como el falso. Y es el auténtico, y cada uno tiene sus funciones diferentes, pero hoy el que quiere el cambio y la transformación y seguir la iglesia, una iglesia que sea viva, dinámica, humilde, sencilla, al servicio del evangelio y estar con los pobres. Que Dios nos dé la gracia para ser fieles y entender el evangelio. Amén.